Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y podcast. Nos alegra mucho que estés aquí. Nuestro deseo es compartir mensajes que fortalezcan tu fe, inspiren tu vida y acompañen tu caminar con Dios. Si este contenido bendice tu vida, recuerda, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo juntos en cada episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Me da gusto verlos aquí. Ya empieza a hacer calorcito, ¿verdad? Ya toda esta semana dormí con ventilador encendido. Y pues ahorita todavía se mantiene fresco, pero ya se siente como que apenas ajusta el aire, ¿verdad? Bueno, pues mire, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estoy muy contento de poder compartir un poquito de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo? ¿Cómo se llama la serie? Ya, ya me los caché. Orando a través de ¿qué? De nuestras emociones. Amén. El día de hoy el título de la predicación se llama Orando a través de nuestra confesión. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se le ha hecho la serie de los salmos? Está interesante, ¿no? Ver los salmos desde una perspectiva no solo de oración, sino de ¿qué? De manifestación de nuestra propia humanidad. Amén. Mire, hermano, estamos aprendiendo a través de los salmos a expresar el corazón. Y es que precisamente era lo que David y los salmistas hacían. Abrir el corazón delante de la presencia de Dios y a través de la oración manifestar lo que había en sus corazones. Amén. Entonces estas semanas hemos aprendido primero a orar a través de ¿qué? De nuestros miedos. Entonces no se trata de negar nuestros miedos, no se trata de dejarnos controlar por el miedo. Se trata de ¿qué, hermanos? De expresarlos y dejar que sea Dios el que se manifiesta a través del miedo. Amén. Que sea Dios el que hable. También aprendimos a orar a través de ¿qué? De nuestro dolor. Entonces, no hacer del dolor nuestra identidad, no hacer del dolor la clave o el centro de nosotros. El dolor es una forma que Dios usa para que nosotros nos podamos rendir delante de Él. Amén. Y bueno, también fuimos animados a que cuando oramos, Dios está ahí. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y adivine qué, hermano, ese Dios todopoderoso es alguien en el que nosotros podemos confiar. Y esto es lo maravilloso. Si nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, que al mismo tiempo es un Dios cercano, nosotros tenemos una fórmula perfecta, hermanos, para disipar cualquier oscuridad y dolor que haya en nosotros. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, hermanos. La confesión. La confesión. Cuando yo hablo de confesión, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es la confesión? Mire, si nosotros vemos muchas películas policíacas, pues la confesión es cuando agarra el policía, agarra al malo, le da una apretadita y suelta la sopa, ¿no? Confesión, tehuacanazo, y suelta la sopa. Para los que son románticos, la confesión, ¿qué es? Es cuando tú vas y abres tu corazón a otra persona para ver si te lo recibe, ¿no? A los que nos gusta el anime, pues la clásica escena de la confesión es. Para los religiosos, ¿qué es la confesión, hermanos? Bueno, para algunos es ir con una persona que tiene un uniforme, vestido de negro, y decirle todo lo que hemos hecho. Y Él nos hace una prescripción religiosa, ore tales cosas, y Dios ya lo perdonó, ¿no? ¿Qué más es la confesión, hermanos? A veces, para el cristiano común y corriente, es un ciclo interminable que no termina por sanar nada. Un ciclo que empieza primero por el pecado. Luego viene la culpabilidad. Luego andamos
cabizbajos, sin saber qué hacer, movidos emocionalmente. Llega el domingo, alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Y entonces soltamos todo lo que traemos, ¿no? Vomitamos todo el dolor. Y de repente nos sentimos bien. ¿Algo cambió en nosotros? ¿Involucramos a Dios en el proceso? No. Y ahí viene lo malo. Como ya te sentiste bien, sales y vuelves a pecar, te vuelves a sentir mal, vuelves a estar cabizbajo, te esperas toda la semana, llegas el domingo y se vuelve un ciclo interminable. La confesión se vuelve algo incompleto. Y tristemente muchos cristianos vivimos así. Usamos al pastor, usamos al consejero como un bote de basura, solo para no sentir dolor, pero no para sanar. Esto, hermanos, cada una de las confesiones que he mencionado no es el cuadro bíblico de la confesión. No es lo que Dios estableció que fuera la confesión. El día de hoy quiero que aprendamos a orar a través de nuestra confesión. Que entendamos qué es la confesión en Dios. Amén. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo capítulo 32. Entonces, para que lo tengan ahí abierto, Salmo 32. Y vamos a ver cada uno de los versículos. Voy a empezar ahorita primero con los primeros 3 versículos. Los primeros 2 versículos. Dice, yo tengo la nueva versión de las Américas. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, ¿cuál es el contexto de este Salmo 32? Este Salmo 32 lo escribió David justo después de haber cometido sus errores con Betsabé y con su amigo Urías. Entonces, ¿qué hizo David? Adulteró con Betsabé. Después, para él encubrir sus pecados, mandó matar a Urías. Y era una situación terrible. ¿Cómo creen que se sentía David? En contexto. Primero se mete con una mujer que no le corresponde, pero lo que era peor del asunto es que Urías era uno de los 3 valientes principales de David, uno de sus amigos más cercanos. Cuando nosotros vemos la lista de los valientes de David, se menciona a Urías en segundo lugar. Era uno de sus mejores amigos y lo traicionó. Cuando tú sabes este contexto, esperas que el salmo empiece con: Señor, me siento miserable, he pecado, no sirvo para nada, ¿no? Lo normal, como uno se siente mal. Pero no, empieza con: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Hasta suena un poco cínico, ¿no? Arranca diciendo: yo ya estoy libre de pecado. Pero hermanos, no hemos visto el contexto. Imagínense, por ejemplo, que Hitler, es un clásico ejemplo, ¿no? Te preguntan, uno siendo cristiano, luego llega alguien que no es cristiano y te pregunta: a ver, espérame. Entonces tú me dices que la salvación es gratuita. Entonces, si Hitler se hubiera arrepentido, ¿se salvaría? Y sabemos que esa pregunta trae trampa, porque si tú le dices que sí, se va a ofender. Hay una predisposición a ofenderse. Pero lo que ellos no entienden es que no es tan sencillo el proceso del perdón. De nuestro lado no es tan sencillo, porque nosotros tenemos que cargar ¿con qué? Con el dolor, con la parte de la conciencia, con parte de entender cuán miserable eres y con el proceso ¿de qué? De la restauración.
Y eso es un proceso bastante largo. Y de ese proceso quiero hablar el día de hoy. Sí, si Hitler se hubiera arrepentido, hubiera sido salvo. Pero el arrepentimiento no es una confesión verbal. Lleva algo mucho más profundo. Amén. Este proceso David lo llevó a cabo. Y el día de hoy quiero que entendamos cómo trabaja la gracia de Dios aparte de un corazón que de veras quiere ser transformado, hermanos. Amén. Primero, quiero hablarles del fundamento, la base. El perdón es una obra de Dios. El perdón no se trata de ti. El perdón surge ¿de quién? De Dios. Y se completa en Dios. Volvemos a leer versículo 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa bienaventurado, hermanos? Feliz. ¿Qué significa? Súper feliz. 4 veces feliz. ¿Qué más significa? Bendecido. Es un estado de alegría suprema, de desbordamiento. Amén. Entonces aquí lo que nos está diciendo que es muy bendecido, es muy desbordante, está lleno de alegría, alguien que ha sido perdonado, hermanos. Amén. Para David, la vida ideal no era ir a la playa. Para David, la vida ideal no estaba en una buena comida. Miren, hermanos, a veces somos muy superficiales. Pensamos que la felicidad está ¿en qué? En un buen viaje, en un crucero todo pagado, en un buen trabajo, en un carro de lujo. ¿En qué más? De no volver a trabajar en nuestras vidas, ¿no? Muchos sueñan con ganar la lotería. Si yo ganara la lotería, yo sería feliz. El ser humano está diseñado para estar en búsqueda de la felicidad. Spoiler, ¿han visto esa película? ¿Qué enseña esa película? ¿Que la felicidad está en qué? En el dinero. Está bien engañosa. Te la ponen bien tierna, bien bonita. Ay, sí, el papá sufriendo por el hijo. Pero se equivoca. Porque la felicidad no está en el dinero. Eso es superficial. Eso solo tapa momentáneamente el dolor que constantemente cargamos a causa del pecado. Hermanos, la Biblia es muy clara. La vida ideal, la bienaventuranza, el ser súper feliz, está en ser perdonado por Dios. Ahí está la clave de la felicidad. Alguien que ha sido perdonado por Dios, alguien que desde lo espiritual es libre, no ocupa otras cosas para sentirse bien, porque ya está bien. Todo lo demás pasa a ser ¿qué? Bendiciones extras. Amén. Esto es bien importante que el cristiano lo entienda, porque el mundo nos ha engañado pensando que obteniendo cosas vamos a ser felices. No, si obteniendo cosas estás feliz, hay algo en tu alma que no está bien, que está roto y no ha sanado. Amén. La felicidad está en Dios. Miren, dice bienaventurado aquel. No dice bienaventurado porque mi pecado fue perdonado. No, bienaventurado aquel que ¿qué? Cuya transgresión es perdonada. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? El perdón no depende de ti, no depende de tu confesión, no depende de cómo te sientas, no depende de cómo hables delante de la presencia de Dios. Hay una costumbre en algunas iglesias donde tú tienes que hacer una oración y las oraciones son muy rebuscadas. Se escucha muy bonito, pero el perdón no está ahí.
El perdón no está en si un pastor o un cura te absuelve. El perdón no está en si vas al consejero. Hermanos, quiero que entienda algo. El perdón es algo objetivo. ¿Han escuchado la palabra subjetivo y objetivo? Cuando algo es subjetivo, ¿a qué nos referimos? ¿A que depende de qué? De nuestra perspectiva, ¿no? De nuestra opinión. Cuando algo es objetivo, ¿qué quiere decir? No depende de nosotros. Es universal. El perdón es algo objetivo. ¿Por qué? Porque viene de Dios. No se trata de cómo te sientes. No se trata de lo que haces. No se trata de la calidad de tu confesión. Depende de la obra de Cristo en la cruz. Quiero que lo entienda muy bien. El perdón de tu pecado ya fue ejecutado en la cruz y es algo que los cristianos no terminamos por entender. Pasan los siglos y el cristianismo sigue girando alrededor de ¿qué? Del terror al pecado. Y cuando tú giras alrededor de algo, te vuelves esclavo de eso. Mi hermano, quiero que entienda algo teológico. Dice la Biblia que cuando Cristo venga por segunda vez, ya no va a venir en relación a ¿qué? Al pecado. ¿Por qué ya no vendría en relación al pecado? Porque eso ya fue vencido en la cruz. Eso ya fue saldado en la cruz. Quiero que lo entienda bien. Dice en Juan capítulo 3, en el último versículo del capítulo 3, dice que la gente que se va al infierno, no dice que se va a ir al infierno por sus pecados. Ahí dice que la gente se va al infierno ¿por qué? Por haber rechazado al Hijo. ¿El pecado existe o no existe? Sí existe. Pero el pecado no tiene poder para condenar a nadie. Eso ya se resolvió en la cruz. Quiero que entienda el poder de la cruz. Cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted se libró del pecado. ¿Qué nos dice Colosenses 2:14? Dice que Dios tomó el acta de los decretos y lo clavó ¿en dónde? En la cruz. Se canceló la deuda. Usted es libre. Ya no se trata de eso. El perdón está otorgado. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué necesitamos nosotros? Rendirnos a esa cruz. Amén. El problema es que la culpabilidad nos hace creer que tenemos que hacer algo para ganarnos el perdón. Y nos engañamos. Y volvemos el evangelio un evangelio ¿de qué? De obras. No, mi hermano. El asunto del pecado está resuelto. El asunto de la culpa es algo que tenemos que resolver. Amén. Hay gente que dice, yo sé que Dios me perdonó, pero tengo que cargar con este dolor, tengo que cargar con esta culpa. Y hacen penitencia. Dios nos llamó a hacer penitencias. Dios nos llamó a sanar. No algo superficial. Dios nos llamó a rendirnos delante de su presencia, delante de la cruz y ceder. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero el asunto del pecado no fue lo único que se resolvió en la cruz. El asunto de cargar la culpa también fue resuelto en la cruz. Mire, quiero que, segundo punto, el peligro del silencio. Versículos 3 y 4 dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. ¿Qué dice que pasó con su cuerpo? Se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano.
¿Saben cuánto tiempo pasó de cuando Urías murió a cuando David confesó su pecado? Como un año. ¿Qué pasó durante ese año mientras él cayó? Él era un muerto en vida, hermanos. Su cara demacrada, su alma destrozada. La presencia de Dios no lo consolaba. Estaba seco por dentro. Y mire, hermano, cuando nosotros no confesamos el pecado nos consume. Y tenemos un sistema bien curioso, hermanos. Vivimos pecando entre semana con un alma seca, destrozada, buscando qué comprar, buscando en qué gastar y buscando qué hacer y viviendo, no sé, desperdiciando el tiempo viendo videojuegos, reels, televisión, maratonando series, comiendo, para no sentir el dolor de un alma seca por el pecado. Y llegamos el domingo y sentimos la presencia de Dios. O confesamos nuestro pecado con alguien y lo usamos de cesto de basura a esa persona. Tomamos poquita agua de la presencia de Dios. Y volvemos afuera a volvernos a hundir en la sequedad. ¿Qué pasa, hermanos, si usted se la pasa toda la semana sin tomar agua y solo bebe agua los domingos? ¿Qué le va a pasar? ¿Sí me explico? No podemos vivir así, hermanos. Dios no va a negar su presencia. La palabra de Dios es refrescante. Adorar a Dios es refrescante. Pero si tú no confiesas tu pecado, vas a seguir seco, muriendo lentamente. Surge la pregunta, hermanos. Bueno, les quiero comentar. Es necesario confesar. Es necesario confesar. Confiesa tu pecado delante de Dios. No puedes seguir muerto en vida. Si sabes que estás haciendo algo que no le agrada a Dios, no puedes continuar así. Pero yo les pregunto, ¿qué es confesar? ¿Qué es confesar? El versículo 5 nos dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Confesar nuestros pecados, hermanos, es mucho más que admitir la culpabilidad. Mire, no nos engañemos. Hay gente, Salón, que se para enfrente de todos después de que lo cacharon y confiesa su pecado. Hemos visto recientemente ministros, pastores, que después de 5 años de estar cometiendo su pecado o más, lo cachan y entonces se paran enfrente de toda la congregación y piden perdón. ¿Eso es confesar, hermanos? No, eso es un estado de sobrevivencia, de supervivencia. ¿Qué es lo que quieren? Apaciguar el golpe. Quieren sufrir lo menos que puedan las consecuencias. Hacen lo políticamente correcto. Pero no es que sientan esa necesidad de arrepentirse delante de Dios. Porque si hubiera sido eso, no hubieran pasado 5 años. Bueno, espero que no estemos en una situación similar. Confesar no se trata solo de qué, de admitir la culpabilidad. La confesión bíblica va mucho más allá, hermanos. Mucho más allá. Primero, es dejar de cubrir el pecado. Deja de encubrir tu pecado. El versículo 5 lo dice muy bien. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Miren, hermanos, la tendencia natural del hombre es encubrir. ¿Por qué? Es algo natural. Si algo te va a hacer daño, ¿qué haces? Te cubres.
Si yo ahorita agarro las llaves y se las viento a la cabeza al hermano Sergio, pues va a tratar de esquivar, ¿no? Dios nos diseñó así, es algo de supervivencia. Pero en Cristo tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué cuando estamos en pecado nos encubrimos? Porque podemos perder muchas cosas. Si yo estuviera en pecado ahorita y yo confieso abiertamente, ¿qué voy a perder? La confianza de ustedes, el avance ministerial, los lazos con Nef. ¿Sí me explico? Hay mucho que perder. Pero si se fijan que todo lo que comenté es algo superficial. ¿Y mi relación con Dios? Esa se perdió mucho antes por el pecado. Y eso es lo importante. El problema es dónde está nuestro corazón. ¿Por qué encubrir el pecado? Tenemos las consecuencias inmediatas de cosas que a lo mejor no son tan importantes. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Y les tengo yo buenas noticias, hermanos. El que debe de cubrir nuestros pecados es Dios. A ver, ¿cómo está eso? Bien, hermanos. El versículo 1 lo dice muy claro. Cuán bienaventurado es aquel cuyas transgresiones es perdonadas, cuyo pecado es cubierto. Cuyo pecado es cubierto. ¿Quién es el que debe de cubrir tus pecados? Dios. Pero no en el sentido egoísta de salvarte de las consecuencias. ¿Por qué Dios se encubre de pecado? Porque a Dios lo que le preocupa son las consecuencias espirituales del pecado. ¿Qué hace el pecado? Destruye. ¿Qué hace el pecado? Separa. ¿Qué hace el pecado? Quita, arrebata, mata. Dios no quiere que sufras esas consecuencias. A Dios no le interesa el qué dirán. A Dios no le interesa cómo te ven los demás. A Dios no le interesa tus intereses materiales, sociales o emocionales. A Dios le interesa algo más profundo y más importante. El pecado es una infección que acaba con el alma. Y eso es lo que Cristo quiere cubrir. Por eso el sacrificio en la cruz no solo cubre, sino que quita el pecado. Amén. Eso es lo importante, hermanos. Hay que buscar en Dios la verdadera cubierta. No se trata del qué dirán. Se trata de algo más allá. Miren, la figura está bien sencilla. Dios es la gallina y nosotros somos los polluelos. ¿A dónde tenemos que correr? Debajo de sus alas. Debajo de sus alas. Por eso Dios quiere que cedas. Por eso Dios quiere que te rindas. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él todo lo sabe. Porque Él sabe las consecuencias. Y tú eres un polluelo que no puede ver más allá del día de hoy. Necesitas la cobertura de Dios. Deja de encubrir tu pecado. Segundo, llama las cosas por su nombre. Ay, es que tengo un carácter fuerte. No, tienes un problema de carácter. Es que omití información. No, intentaste engañar. Las cosas como son. Es que soy muy nervioso. No, es que no tienes confianza en Dios. Es que me cuesta aprender. No, posiblemente sea soberbio. Llama las cosas por lo que son. ¿Sabes por qué minimizamos? Para no sentir tan feo. Pero algo tienes que entender. Cuando se trata de pecado y cuando se trata de tu vida espiritual, lo que menos importa es cómo te sientas. Cómo te hagan sentir los demás. Lo voy a cambiar para que no cubrir tanto. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué a veces encubrimos?
porque nos exponemos. Y el ser expuesto es doloroso. Pero te digo algo, es más importante restaurar tu relación con Dios que el dolor de la exposición. El más importante. Hermanos, el pecado es pecado. La transgresión es transgresión. La iniquidad es iniquidad. Las cosas como son. Todos somos pecadores. Todos cojeamos de algo. Usted me ve aquí predicando y usted cree que a lo mejor yo floto o levito. No, tengo problemas de carácter fuertes. Amén. Tenemos que rendirnos delante de Dios. Tercero, tenemos que ser enseñables, dejarnos enseñar. Salmo 32:8 dice, y yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Hermanos, otro asunto, y va por lo de la exposición. ¿Saben por qué mucha gente no se deja aconsejar y no se deja enseñar? Por la exposición, por el dolor, porque te sientes exhibido y lo que menos quieres es que pongan el dedo en la llaga. ¿Sí me explico? Pero hermanos, la única manera de buscar un cambio real y profundo, de librarnos del pecado, es a través de ¿qué? De la enseñanza, de exponerte a la palabra de Dios, de dejarte de guiar, de dejar que Dios hable a tu vida, hable a tu corazón, toque en profundidad, te duela, llores, te quejes, te retuerza y te vuelva a hacer. Mi hermano, él es el alfarero, tú eres el barro. ¿Qué le pasa al barro cuando no está quedando? Hay que volverlo a aplastar. Amén. Mira, hermano, él es fuego purificador. Malaquías dice que él se sentará, te tomará y como a jabón de lavadores te tallará. ¿Usted cree que es muy fácil ser tallado? Duele, pero vale la pena. Amén. Te haré saber. ¿Cómo enseña Dios? A través de su cuerpo, a través de su iglesia. David quedó callado, hasta que llegó Natán y lo expuso. Pero aquí hay dos cosas bien favorables. Natán no lo expuso para destruirlo. Natán estuvo ahí ¿para qué? Para apoyarlo. Era su amigo. Pero era necesario ¿qué? Que despertara. Le dio un bofetadón de aquellos. Estuvo fea la reprensión. Pero esos son los verdaderos amigos. Y del otro lado tenemos a David, un rey que no tomó la misma actitud que Saúl. Nada le costaba mandar matar a Natán. Pero David tenía un corazón enseñable y le dijo a Natán, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y esa es la actitud que el cristiano debe tener. ¿Estás en pecado? ¿Te está consumiendo? ¿Qué tienes que hacer? Es más importante que el dolor. Es más importante que la exposición, ser enseñado por Dios. Para eso Dios puso el discipulado. Para eso Dios puso la iglesia. Ustedes vieron hace un año, vimos una serie, los unos a los otros. Y lo vemos más de 50 y tantas veces en la Biblia. Los unos a los otros. La iglesia para eso se estableció, para que estemos los unos por los otros. Si tú tienes una situación de pecado, ve con un hermano, ve con un consejero, ve con un líder, ve con el pastor. Es importante que nosotros podamos ser enseñados. Dice Santiago 5:16, confiésense sus pecados los unos a los otros. Amén. Ser enseñado implica rendirse al cuerpo de Cristo. Rendirse a Cristo y rendirse al cuerpo de Cristo.
como el barro al alfarero, dejarse moldear. Cuarto paso para el cambio. Tenemos que aceptar el cambio. Tenemos que aceptar el cambio. Mira, hermanos, dice el versículo 9, no seas como el caballo, como la mula, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo es el caballo? Normalmente es impulsivo. Tú necesitas un freno, ¿para qué? Para detenerlo. ¿Cómo es el mulo? Es terco. Si nosotros somos impulsivos o tercos, hermanos, Dios no puede obrar en nosotros. Vamos a tarde o temprano seguir volviendo al mismo pecado y vamos a volver a alimentar el ciclo. Mis hermanos, es importante abrir nuestro corazón delante de Dios. No estoy hablando de ser perfectos. No estoy hablando de ser perfectos, pero sí de buscar el camino de la perfección. Quiero que entienda algo, hermano. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? ¿El ministerio? ¿Buscar un pastorado? ¿Abrir una iglesia? ¿Ser líder? ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? La Biblia lo dice muy claro. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso es. Pero quiero que entienda bien el sentido de este texto. Alcanzar la estatura del varón perfecto. No se trata de estar sin pecado, porque es casi imposible. Tenemos dos naturalezas, la divina y la pecaminosa. No nos fue quitada la pecaminosa, pero quiero que entienda algo. Se trata del camino hacia la meta. Se trata de ser proactivo en la búsqueda de la santidad. Se trata de no sentarnos en el dolor y en la maldición. ¿Vamos a ser perfectos en esta vida? No. Pero la intención de este versículo es que sigamos caminando y sigamos luchando y lo sigamos intentando hasta que Él venga. Amén. Si tú te sientas en el pecado te va a tragar. Y te va a escupir para volverte a tragar. Es importante también saber esperar en Dios. Mire, yo tengo un amigo, ahorita es pastor en Veracruz. Pero él andaba haciendo dagas. Él vendía droga, andaba con bandas, haciendo maldades, apuñalando gente, estuvo en el bote un rato, salió del bote, ya había perdido amigos, había perdido familia, ya nadie lo quería. Él llegó a su casa y dijo, no tiene sentido esto. ¿Para qué vivir? ¿Cuál es el sentido? Había un árbol en su patio. Va al patio, pone un botecito, porque pues él es el chaparrito, pone un bote, se sube, pone la soga, se la pone al cuello y en eso alguien toca la puerta. Y ¿cómo es Dios? Hay que saber esperar en Dios. A veces tomamos decisiones porque estamos desesperados. Hay que esperar en Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este salmo es precioso porque lo que está diciendo es, espérate y deja que Dios se manifieste. A veces creemos que las cosas están tarde, que Dios ya se olvidó de nosotros. A veces creemos que Dios no nos ama, porque ya perdimos muchas cosas. Pero mi hermano, Dios nunca llega tarde. Podrás esperar cosas que no querías, podrás perder cosas que no querías perder, pero no significa que Dios llegó tarde. Era necesario que perdieras esas cosas. Amén. Mi amigo está ahí. Solo tiene que aventar el bote. Es todo. Alguien toca. ¿Y cómo es Dios? Porque es ridículo. O sea, ya está colgado. ¿Qué sentido tiene responder a la puerta?
Si la vida no tiene sentido, pues qué importa que toque, ¿no? Pero él estando ahí, dijo, ay, ¿por qué no me dejan matarme a gusto? Pues es Dios moviendo su curiosidad, ¿no? Se baja del bote, se descuelga, se baja del bote, va y abre bien enojado, ¿no? ¿Qué quiere? Y era un evangelista que iba de puerta en puerta. Ahí conoció a Cristo. Él se discipuló, él se sometió y él es pastor. Dios no llega tarde. Pero tenemos que aprender a esperar los procesos de Dios. La vida cristiana no es sencilla, pero en Cristo es fácil. Quiero que entienda la diferencia. La vida cristiana no es sencilla. Tienes que tomar muchas decisiones y muchas decisiones tienen que ver con tu dolor. Y esperar no es fácil. Pero cuando tú flotas en Cristo como una rama al río, la vida cristiana se vuelve bien sencilla. Fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Sabes cuál es el problema de la vida cristiana? No es la vida cristiana en sí. Es que no queremos ceder delante de la presencia de Dios. No queremos rendir. Pero si nosotros flotáramos como la ramita en el río, todo sería distinto. Rindámonos delante de Dios. Librémonos de la culpa. Librémonos del dolor. Confesar, bíblicamente hablando, es eso, hermanos. Deja de cubrir tu pecado. Llámalo por su nombre. Permite que Dios te disipule y te enseñe a través de su iglesia. Y permite que Dios te transforme. Cede. Y Dios va a hacer. Amén. Dios va a hacer. 1 Juan 1:9 dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. ¿Y para qué? Para limpiarnos de nuestra maldad. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu amor. Te pido, Señor, que tú obres en la vida, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos el valor de confesar nuestros pecados como a ti te agrada. Que podamos ascender delante de tu presencia. Que como dice Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que podamos tener esa actitud de ceder completamente. Te pido, Señor, por esta iglesia vida, Dios, por si hay algún pecado, algo que nos tiene amarrados, adoloridos, lastimados, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder seguir y dar el brinco, Dios, a la situación que estamos viviendo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate en nosotros, Señor. Cumple tu propósito en nosotros y que podamos nosotros aferrarnos a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos hoy. Nos alegra mucho que hayas estado con nosotros. Te esperamos el próximo domingo en nuestra transmisión en vivo a las 11:30 am. Si estás cerca, será un gusto verte presencialmente a las 9:30 o a las 11:30 am. En nuestras redes puedes encontrar la ubicación de la iglesia como Iglesia Vida. Y si es tu primera vez conectándote, déjanos un comentario o envíanos un mensaje. Nos encantará conocerte. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir creciendo juntos. Nos vemos el próximo domingo.